Buenas tardes, buenas noches. PJ Di Pietro desde el territorio no cedido de la población Haudenosaunee en el centro del estado de New York, también conocí de el lugar como Syracuse. Nos reunimos para otro encuentro de Bitácora Travesti, un programa Bitácora Travesti Trans Latinoamericana, que es un programa diseñado para construir en comunidad la teoría travesti latinoamericana desde un diálogo abierto acerca de la particularización social, las particularidades sociales de los cuerpos travestis trans. Bitácora Travesti Trans Latinoamericana es un programa del área de educación del Palais de Glass bajo la coordinación de Marlene Walshar, psicóloga social y activista travesti trans y doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con el apoyo de la Fundación Williams y otras instituciones. Los ejes que abordamos a través de este programa son los siguientes: archivos culturales ocultos, derechos, igualdad y diversidad, movimientos disidentes, tecnologías y estéticas del cuerpo travesti trans. Hoy hacemos una ronda donde nombro a cada uno de los participantes. Sí, no, no, sí, sí. Bueno, Marlene Guayar, Feda Baeza, voy en el orden que les veo. Victoria Antolá, Cole Riskin, Sabine Vollenweider, bueno, le cuento a Sabine que mi compañero de 20 años es de apellido Witter. O sea que si me ayudas tú con el apellido Sabine, estoy muy feliz. Y yo sé decirlo. Así que o sea, la familia más alemana dice Bolsenweider, algo así, como una cosa medio bizarra que yo no la entiendo. Pero se dice como Vollenweider, como así con la F. Okay. Y Weider. Sabine Vollenweider, Ivana Aguilera, Jimei Ramos, Rocío Pichón Rivier, Lee Arangüez o Lili Arangüez, Romina Sotomendieta y Sofía Díaz. Y ahí viene Lía de corregirme. Lía Arangues. Lía Aránguez. Muchas gracias. Bien, hoy nos reunimos para trabajar sobre el segundo eje, derechos, igualdad y diversidad. Candelaria, creo que te dejé afuera, Candelaria Carreño, perdón, que además está como co-host, pero disculpa por ese lapsus. Ahora va a ser la pregunta para Ivana y Kimei. ¿Quién le gustaría presentar primero? ¿Quién le gustaría ir primero? Ivana o Kimei, levante la mano, díganme y yo de ahí les presento. Yo Ivana me iba a parece. preguntar lo mismo. A mí me da lo mismo. ¿Querés ir primera, Ivana, o después? Me da lo mismo. Sí, sí, a mí también me da lo mismo, pero en este marco, como que si vos me permitís, si vos podés empezar para yo poder orientarme, porque sinceramente que no he preparado nada, entonces bueno, como para seguir como un hilo conductor, ¿no es cierto? Como abrime la ventanita. ¿Te puede ser, Kimei? Me encanta, Gracias. sí, claro que sí. Dale. Muchas gracias. Eh, y- no, para nada. A mí también admito que eso me re sirve, viste, que como que alguien que tira de la soga ahí. Bueno, tomo ese rol, pero además igualmente me Pero voy a primero animar a te voy a preguntar. presentar, Kimei. ¿Puede Bueno, ser? dale. ¿Puedo?
Sí, dale. Sí, puedo, bien, te presento. Cande, te aviso de que ahí Georgina está mandando un mensaje por WhatsApp en bitácora. Quizás no puedo encontrar. Ok, muchas gracias. Kimei Sol Ramos es activista travesti por los derechos humanos y humanes, es docente de inglés y educación sexual integral. Comenzó su activismo en redes de la disidencia sexogenérica a la cis heteronorma en el 2014 con la fundación de la coordinadora antirrepresiva LGBTIQ de más o más de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Desde allí se organizaron colectivamente para enfrentar los masivos operativos policiales contra las trans y travestis, trabajadoras sexuales, y para disputar el sentido del hacer memoria en el campo de los derechos humanos. Es una de las fundadoras de la Red Nacional de Docentes Trans, Travestis y No Binarias, creada en el 2018 con el fin de poner en contacto y visibilizar a personas trans dentro del sistema educativo. Al mismo tiempo, se sumó a ser parte de la coordinación del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Legales y Sociales, organización de larga trayectoria que aboga por los derechos humanos en Argentina y participa de varias redes y espacios de acción transfeminista, entre otros Feministas del Área Yala, una red con activistas transfeministas de distintas partes del continente. Le damos la bienvenida a Kimei Sol Ramos. Gracias. Bueno, me suelo conectar desde el celular porque me anda mejor, la cámara es mejor, varias cuestiones. La gran contracara que tiene eso es que no les puedo ver las caras a todas, todes al mismo tiempo. Me voy a animar a preguntar por una transgresión que igual si no da el margen, no la hacemos, pero me animo a preguntar, porque en una de esas invito a una dinámica que quizás nos ayuda, que es, yo me preguntaba si tenían ganas y si les parece, digo, yo sé que las preguntas vienen después, pero si alguna quiere iniciar, digo, teniendo en cuenta que el eje, lo tengo acá abierto, así fue nombrado el de hoy como derechos, igualdad y diversidad. Relaciones con el Estado, relaciones con el trabajo e igualdad de derechos. En mi mente yo lo pensé como políticas públicas en general. Me interesaba eso, quizás si quieren tirar ejes, o sea, preguntas disparadoras, yo creo que está bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de que a mí me ayuda a que de lo que vaya a hablar pueda intentar de estar en sintonía con los intereses de las demás y de los demás, ¿no? O sea, digo, incluso para rebatir o para decir, bueno, esta pregunta yo no la haría así porque pienso, en realidad lo pienso totalmente opuesto, pero digo, me parecía interesante proponerlo. Si no les parece, si les parece que desordena mucho, arranco por donde a mí se me ocurra y le paso después la posta a Ivana. ¿Les dan ganas? ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular como en esta temática, políticas públicas, relación con el Estado, relación con el trabajo, y que la quiera poner en el chat, así yo la tengo en mente? Voy cambiando las ventanitas así les voy viendo caras. Las pensamos de última y te las podemos ir anotando, si querés, para que empieces tranqui. Bueno, dale. Está bien. Como más cómodo. Parece que está pidiendo también como que la acompañemos un poco más. ¡Ayúdenme! Sí. Yo lo Yo que estoy podría decir pensando, alguna cosa. hola Kimei, yo lo que estoy pensando con este título es que podamos debatir una implementación del cupo, que ya lo tenemos como marco legal, pero que nos cuesta tanto llevarlo a la realidad y yo lo digo en primera persona porque en mi trabajo ya he mandado mails, lo he pedido en conferencias, se lo pedí al presidente del Banco Central, o sea, ¿cómo podemos, o qué estrategia podemos encontrar nosotras y nosotres para que se implemente efectivamente ese 1%
que a las instituciones que son gigantes no les representa ni siquiera una diferencia económica. Ese 1% que ojalá fuera más, pero bueno, es lo que conseguimos, es una ley maravillosa, porque, bueno, por todo lo que contempla y por la educación a la par del derecho al trabajo, y nada, eso me parece como un disparador. ¿Desde qué lugares y cómo hacemos para que nosotras que venimos de diferentes estudios, de diferentes experiencias, podamos tener una opinión que sea beneficiosa para que eso se implemente? Eso sería como mi inquietud. Tener una opinión que sea beneficiosa para que se implemente, dijiste lo último. ¿Eso fue? ¿Cómo podemos desarrollar una opinión? ¿Cómo podemos construir como algo, una apuesta en común para que para ponernos de acuerdo al margen de nuestros, qué sé yo, formas de pensar en que el cupo es algo necesario ya, digamos, que es lo que yo planteo en mi ámbito de trabajo, lo necesitamos ya, o sea, no se puede esperar, o no se puede, por ejemplo, el otro día vi una búsqueda de salud que buscaban una... la voy a buscar porque no quiero decir algo que no es, pero pedían unos montón de requisitos que la población que necesita acceder al cupo no tenía esos requisitos. Y yo personalmente cuando entré al Banco Central de la mano de Loana, la habían entrevistado a Alma Fernández, la queridísima Alma, y ella no pasó es decir, no es que le hicieron un test, pero el banco directamente la rechazó. Es decir, que la experiencia travesti entró como caballo de Troya a través mío, pero la idea de esa entrada y la estrategia por ahí de Loana era que se abriera el camino para que, bueno, vean que una travesti no sé, nadie murió, no ocurrió nada terrible, y bueno, y ahí ya está la bomba dentro de decir, pero ¿cómo podemos nosotras desarrollar? Vos sos muy verborrágica, muy ocurrente, muy fresca. ¿Qué estrategia podemos nosotros desarrollar para reclamar ese cupo en unidad, digamos, como algo que esté por fuera de que si gobierna fulano o gobierna mengano, como un derecho adquirido que se tiene que cumplir? Bárbaro, Eso. Vic. Mil gracias. La Yo verdad que está bueno. Tengo Sí. una cosita para, por ejemplo, y esto es un poco para poner en perspectiva de lo que sucede también en otras regiones donde, por ejemplo, no existe ley de cupo, ¿sí? Y ni a nivel federal, ni a nivel nacional, ni a nivel local. Con respecto a derechos humanos, una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, una compañera migrante trans, latina, que se llama Bambi Salcedo y que vive en Los Ángeles, ¿sí? En California. Ella estuvo, la invitaron a, en 5 minutos, 6 minutos, hablar sobre la necesidad de lo que se denomina en Estados Unidos un acta, ¿sí? Codificación constitucional del derecho a la igualdad. Y a pesar de que existe una codificación constitucional de la igualdad, las compañeras travestis migrantes están allí haciendo ¿qué? Por un lado, pidiendo reconocimiento de ser iguales ante la ley, pero por el otro lado también marcando todo el tiempo que precisan la codificación ser específica y proteger a compañeras trans travestis específicamente, porque si no lo hacen específicamente, todas las maneras en que las compañeras son deshumanizadas, todas las maneras en que se les son negados el trabajo
como lo que acaba de explicar Victoria, todas las maneras en que se les niega los servicios de salud, las maneras en que se les criminaliza, todos esos continúan como un legado que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que a mí me llamó la atención es esa tensión entre el pedido de igualdad, pero también la necesidad de marcar la diferencia. Es decir, necesitamos mecanismos que sean específicos para la población trans travesti o para la población trans travesti inmigrante o para la población trans travesti y con capacidades diferentes, etcétera. Eso también como con respecto a esto que hablas, que tú vas a hablar, Kimei, sobre políticas públicas, eso sería como algo que me gustaría, si tienes alguna idea, algún pensamiento, para que lo conversemos colectivamente. Bueno, hola, ¿cómo estamos? No voy a prender mi cámara porque estoy muy mostra hoy, pero bueno, a mí me interesaría, Kimei, que desarrollemos entre todas, me parece muy buen punto. Yo también pondría el foco en la omisión de la política pública, porque recordemos que política pública es la acción o la omisión de una acción de gobierno. Entonces, en esta cuestión, todo lo que se fue omitido y que en consecuencia trae la mortalidad a nuestra comunidad. ¿Cómo correr el velo? Cómo hacer que ese velo caiga con respecto a la vida que nos merecemos como seres humanos, ¿sí? Como derechos humanos. Porque siento que siempre pasa lo mismo y esto voy a desarrollar cuando tenga la palabra el día que tenga que desarrollar el cuerpo trans. Tengo la sensación de que si bien hemos logrado leyes fantásticas, aún hay un velo que no ha caído. ¿Sí? Entonces, nuestra revolución será tal vez tirar el velo abajo y empezar a descubrir qué es lo que contiene ese velo. Podría ser que alguna de las, digamos, del contenido de ese velo que nos deja traslucir nuestra corporalidad y lo que somos, pero a la vez la sociedad no nos ve como queremos que nos vean. Hay algo ahí que se omite. ¿Cuál es esa política pública que por omisión hace que nosotras no podemos estar en igualdad de condiciones? ¿Sí? Así que por ahí poder pensar también ese lado más oscuro, diría Rocío, y bueno, de pensar esta cuestión también que no me parece menor, ¿sí? De la omisión de esas acciones por parte del gobierno. Gracias, Kimei. Y yo la pregunta que me haría es, digamos, ¿cómo pensar los derechos del futuro? ¿No? Una vez que algunos se conquistan, y la verdad es que la mayoría tampoco están, digamos, no, conseguidos de un modo como amplio para la comunidad, sí pensar cuáles serían, cuáles imaginamos que serían las batallas que todavía no podemos pensar. Un poco la imaginación de los derechos. Entonces, Kimei, creo que ahora voy a comenzar como a contar, porque para organizarnos los 20 minutos por ahí. ¿Te parece 20, 25 minutos? Súper, ok, genial. Perfecto, perfecto. Estoy terminando una notita acá y ya está. Bien, está bueno porque a mí esto me hace sentir como que me organiza. Creo que hay tanto para decir que es importante que esté medianamente en consonancia, ¿no? Con lo que nos interesa compartir, digamos, o con los intereses que nos despierta a la composición del grupo que somos, el tema, porque nos da más chance de que haya más ejes o ángulos ahí para enriquecer, digo, ¿no? Para que podamos nutrir el tema, ¿no? Entre todas, todes. Voy a hacer algo, o sea, yo suelo dar muchos rodeos para hablar, entonces esta vez voy a intentar de hacer lo contrario, que es como ir como medio al punto, al grano, bien directo, y en tal caso, si algo no se entiende o queda como poco claro, nada, por favor tráiganlo de nuevo y lo volvemos como a repreguntar. PJ, por cierto, sentite
libre de cortarme. Vos me avisás cuándo, porque si no yo probablemente siga hilando. Pero me parece que ahí... Solamente 5 minutos antes que se cumplan los 25 minutos te voy a mandar una notita. Eso es lo único que voy a hacer. Okay. Perfecto. Yo igual no voy a mirar mucho el celu porque si no es como que me pongo nervioso. Así que, bueno, a mí me interesaba empezar porque para mí es una de las claves de lo que estuve pensando últimamente, que es con lo que dijo Sofía respecto de omisión y acción del Estado. Porque, ahí me parece que hay claves para pensar problemáticas en cuanto al cupo y también otras cuestiones que tienen que ver con respecto a cuál es nuestra relación con el Estado, y qué dinámicas aparecen en la actualidad, como poder describir un poco, pero además también poder repensar cómo nos queremos. Sobre todo me parece que ahí hay una pregunta crucial que es cómo nos vemos nosotras frente al Estado, cómo nos queremos ver frente al Estado. Necesariamente la pregunta también es ¿qué entendemos por Estado? Y para mí, para poder tener una arena común, incluso con nuestros enemigos, con los grupos antiderechos y con las derechas, hay que partir de una acepción muy terriblemente llana, pero que lamentablemente en la historia, y sobre todo en la historia de los países latinoamericanos, es lo que la realidad viene a demostrar una y otra vez, que es que si hay algo que es el Estado, es la entidad que se reserva el derecho del uso de la fuerza, ¿no? Me sale la palabra clave ahí, que es el Estado se reserva la potestad de, esta palabra, como bueno, de la totalidad del uso de la fuerza. El monopolio de la fuerza. Diga, Peda. El monopolio. Monopolio total que legitima, ¿no? Porque no es que legalmente no se reconozca que no existan otras fuerzas, sino que el único que puede imponer derechos y obligaciones mediante la fuerza legalmente es el Estado, ¿no? Y digo que es desafortunado esto en la historia porque también hemos visto que, de esta manera, las violencias recurrentes a lo largo de la historia de los estados es la más difícil de poner una de las más difíciles de poner en cuestión, de denunciar, de demostrar, ¿no? Los efectos contrarios a la vida que tienen, ¿no? Contrarios a la vida entendiendo esto en una perspectiva donde nos interesa potenciar nuestras vidas, donde nos interesa el buen, eso, ¿no? Entonces, es muy complejo demostrar que los efectos de su violencia, ¿no? Son amplios, son concretos, los padecemos cotidianamente y a su vez es muy difícil hacérselos pagar, ¿no? A mí me interesa cuestionar que hay un punto ahí podemos hacer como un primero ganchito y dejarlo para, probablemente Ivana, que lo va a desarrollar mejor, para pensar la reparación histórica, porque hoy en día, nosotras nos encontramos ante la realidad también de ser una minoría, querramos o no, o sea, la realidad como una pared se nos impone, nos tenemos que pensar como minoría. ¿Podemos imaginarnos más allá de la minoría? Yo creo que sí, de hecho, siempre puse en cuestión eso, siempre creo que en realidad, si los límites con los cuales contamos el rebaño no fueran tan tangibles, tan sólidos, si pensáramos que todas las que están en el closet, si pensáramos todas las que no pueden decirlo, si pensáramos que las identidades no son taxativas, sin lugar a dudas no somos una minoría, pero la realidad nos lleva constantemente a encontrarnos con que tenemos que asumir la realidad de minoría porque existe una ficción de heterosexualidad, en tanto, la ficción de heterosexualidad en el sentido de que se naturaliza que la naturaleza humana es ser heterosexual, ¿no? Cis heterosexual, y por lo tanto se da por hecho, ¿no? que lo normal, lo natural, lo esperable de la humanidad es ser heterosexuales,
nosotras sabemos, haciendo un repaso a lo brusco, digo, y haciendo algunos hilados a lo brusco, que esa construcción de minoría tiene que ver con lo que se llama biopolítica, ¿no? Es decir, existe una construcción, existen construcciones más bien, en plural, normativas, socioculturales, que aunque no sean parte de la ley explícita, que aunque no sean parte de la letra de la ley del Estado, ¿no? Moldean los límites de los cuerpos sociales, o sea, moldean los límites de cómo están constituidas las sociedades, qué cuerpos forman parte de qué sociedades, ¿no? Y sin lugar a dudas, en nuestra sociedad, a pesar de que tenemos una ley de identidad de género hace 10 años, tenemos fuertes mandatos socioculturales, ¿no? Cis heteronormativos. De ahí se podría explicar en principio que seamos una sociedad en la cual somos una minoría. Sin embargo, a su vez, digo, por eso hago el ganchito con la cuestión de la reparación, en Argentina, al igual que en la mayor parte del mundo, pero aquí es particularmente de donde nosotras podemos dar cuenta, y de lo cual tenemos muy en claro, aquí la jurisprudencia que persiguió explícitamente a las personas diferentes sexuales y de género, como se solía llamar, es histórica. Digo, podemos buscar en nuestra cronología histórica y muchas décadas ya atrás vamos a encontrar la penalización bajo distintas formas de nuestras existencias. Entonces, en primer lugar podemos exigirle al Estado, ¿no? Y está una lucha, me parece que ahí hay una pregunta por el pasado, que también la uno con esto de derechos del futuro que planteaba Feda, que tiene que ver con pensar cómo le exigimos al Estado que reconozca el terrorismo sexual de Estado, ¿no? El terrorismo sexual y de género identitario, si se quiere también, como política de Estado, porque el hecho de que hoy en día seamos una minoría tiene que ver con normas socioculturales desde ya, pero esas formas culturales y sociales, en este caso fueron fuertemente moldeadas, ¿no? Esculpidas por un Estado profundamente represivo, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, vamos a pensar entonces, habiendo dicho esto, yo no me voy a detener en detallar nuestra historia o nuestras condiciones como colectivo, porque en algún punto las tenemos bastante en claro, nosotras quienes estamos adentro de este grupo, y me parece que si no pierdo tiempo, voy a poner un ejemplo con una política pública, porque para mí es una de las claves para entender también qué es lo que pasa cuando el Estado omite. El programa Acompañar ha sido el primer programa nacional que dentro de esta nueva gestión se crea por primera vez para tener una política de asistencia a las personas que se encuentran en situación de violencias por motivos de género, ¿no? Es un acierto, sin lugar a dudas, digo, o un avance, sin lugar a dudas. No se puede considerar que entre no tener un programa social de asistencia y tenerlo, ¿no? No hay una diferencia sustancial. Sin embargo, nos hemos encontrado en estos 3 años, desde que se creó el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad, de Mujeres, Género y Diversidad, dicho correctamente, con que este programa cuenta con algunas dificultades en lo concreto a la hora de que las compañeras trans y travestis quieran acceder, ¿no? Y no solamente las compañeras trans y travestis, pero ahí hay una población concreta y bueno, que tiene que ver con lo siguiente. Los programas están dirigidos, ese programa puntualmente está dirigido, tiene por requisito no percibir otro programa social del Estado, salvo la asignación universal por hijo. Que en realidad, digamos, ahí hay 2 cuestiones a entender, que es que primero la asignación universal por hijo se le asigna a las infancias o adolescentes en cuestión y no a los tutores, aunque lo administran los tutores. Pero quiero decir, la asignación universal por hijo no es incompatible con percibir el programa Acompañar, que es para las personas en situación de violencia. En cambio, tener una pensión no contributiva, por ejemplo, por discapacidad, o contar con el programa Potenciar Trabajo, ¿sí? Que es un programa, para quienes no están en Argentina, es un programa, digamos, de apoyo económico para aquellas personas que no cuentan con un trabajo registrado, formalizado, que brinda medio salario mínimo vital y móvil, es decir, la mitad de un salario mínimo. Bien,
contar con algunos de estos beneficios sociales, que de por sí implican ya haber reconocido en un principio que eran personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Si no se quiere de género, sin lugar a dudas sí, en cuanto a su condición económica, ¿no? De sustento económico, es un impedimento para acceder al programa contra las violencias. Es un gran problema en el caso de la población trans y travesti porque luego de la pandemia, gran parte de la población, especialmente las travestis en situación de prostitución y o trabajadoras sexuales, debido a las imposibilidades de poder seguir, sobre todo en el 2020, ejerciendo el trabajo sexual y o saliendo de la calle en situación de prostitución, a conseguir ingresos, bueno, hubo un ingreso masivo a este programa, que también fue un acierto, creo yo, para poder calmar las aguas al principio, porque si no, los desalojos iban a estallar. De hecho, hubo situaciones de desalojos muy violentas, hubo situaciones de gerentes de hotel volviéndose prácticamente proxenetas, obligando a las compañeras a exponerse en situaciones sumamente delicadas, a ejercer el trabajo sexual o la prostitución, con tal de que les pagan el alquiler, porque por supuesto es lo único que les importa. Entonces, digo, en ese momento, la política fue darles acceso al programa Potenciar Trabajo, un acceso facilitado, ¿no? En vistas de su vulnerabilidad por violencias de género, ¿no? O sea, o por reconocer que estaban en riesgo con motivos de género, ¿no? Esa fue una política anterior al programa Acompañar. El programa Acompañar vino después. Yo lo que no comprendo y pongo en discusión es cómo haberles dado accesos en función de su vulnerabilidad, también en consideración de su género, luego haya sido un impedimento para acceder a la política principal que desarrolla el Estado, ¿no? Para asistir a las personas que se encontraban en situación de violencia por motivos de género. Puede parecer menor, pero lo que yo creo aquí cuando hablamos de las omisiones es que esto marca profundamente, ¿no? Marca varias cuestiones. Por un lado, marca los límites del Estado liberal, en el sentido del Estado capitalista, inclusive en sus mejores versiones, cuando piensa que, digo, cuando, más que lo que piensan, ¿no? Porque yo no creo que es algo que haya estado dentro de la planificación, sino que es algo que sale a relucir en los hechos, ¿no? Que es esto de que el Estado en sí misma, la mejor inclusión que nos puede brindar en estas condiciones es una inclusión enunciativa, es una inclusión que en la mayoría de los casos no pasa de lo discursivo. Y cuando, exacto, no se nos piensa en los proyectos, porque cuando vos no pensás la realidad económica que moldea la situación en la que se encuentra una persona, ¿no? Entonces no estás básicamente considerando a la persona, por más que la nombres. Si yo digo, mira, este programa social en teoría es universal, es de acceso universal, entonces Quimei Ramos se podría presentar. Pero tiene que tener las personas que se presenten tienen que vivir con su familia, porque este es otro ejemplo literal, ¿no? De lo que pasa en el Estado. Hay muchos beneficios que se dan para los grupos familiares. Grupos familiares constituidos ¿de qué manera? Constituidos de manera heteronormada, en algún sentido, ¿no? Porque quizás alguna pareja de lesbianas que está casada, o de gays que está casados, o de personas trans que está casada, pueden legalmente demostrar que son una familia nuclear, pero en la mayoría de nuestras historias sabemos que ese no es el caso, y por lo tanto, cuando se generan programas de beneficio habitacional o económico pensado para un grupo familiar en esos términos, la mayoría de las veces quedamos afuera, ¿no? ¿Y por qué pensar en términos familiares? Digo, pensar en términos familiares es pensar en términos económicos también, ¿no? Porque dentro de la familia no es solamente un grupo de afectos, ¿no? Un grupo que podemos pensar en términos de vínculos interafectivos. La familia es un grupo que tiene efectos y connotaciones económicas también, ¿no? Un montón de travestis y trans, al comienzo de la pandemia, al no poder pagar sus alquileres, volvieron a sus hogares de origen, con los efectos que esto pudo llegar a traer en muchos casos, ¿no? Digo, por ejemplo, con tal de tener un techo y volver a la casa familiar, tener que negociar tu expresión de género, tener que negociar tu nombre, tus pronombres, la vestimenta, ¿no? Claramente condicionamientos a lo que nosotras, como dije en un principio, pensamos como la proyección del buen vivir, ¿no? En ese sentido, se ve limitada la expresión de género, se ve limitada
el derecho humano a la identidad de género, como lo entiende la ley de nuestro país, y por lo tanto, en términos ya éticos y políticos transfeministas, se ve limitado el acceso a un buen vivir, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto también, o sea, digo, lo que tiene perjuicio en nuestra salud física y mental, tiene perjuicio en nuestra fuerza de trabajo y en nuestras condiciones económicas, ¿no? Y también nos lleva a situaciones de mayor exposición a potenciales violencias, digo, que es lo que se marca tanto, por ejemplo, en el caso de la desaparición de Tehuel de la Torre. O sea, por eso se marca tanto constantemente que Tehuel de la Torre había ido, bueno, a veces se habla de una cita de trabajo, a veces se habla de un primer día de trabajo, pero sin lugar a dudas, una de sus principales desesperaciones era poder empezar a percibir un sueldo para poder tener un hogar propio con el que irse con su pareja y la hija de su pareja. Entonces, vuelvo, ¿no? Porque de repente, ¿cuál es el centro de la cuestión también que quería hacer con esto de la omisión y acción del Estado? Cuando el Estado digamos, construye políticas que funcionen como un dique de contención, ¿no? Claro, ante las violencias estructurales, por ejemplo, la desigualdad en el acceso al trabajo, la desigualdad en el acceso a la distribución económica, lo que está haciendo es perpetuar un sistema, ¿no? Un régimen de violencia, un régimen de opresión, que como dijimos tiene características actualmente más, si se quiere, de índole socioculturales, pero con una fuerte historia, ¿no? Digo, donde explícitamente esas violencias fueron parte de la ley del Estado, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser que una compañera trans o travesti que tiene algún grado de discapacidad y cuenta con una pensión no contributiva no pueda solicitar el programa Acompañar? ¿Cómo puede ser que no lo pueda solicitar cuando sabemos, ¿no?, que en general gran parte de esas discapacidades, especialmente en el caso de las compañeras trans y travestis mayores, son producto de las intervenciones en la clandestinidad, en el cuerpo, como ponerse silicona y aceites industriales, entendiendo que el Estado legalmente lo prohibió hasta hace 10 años, puesto que la Ley de Identidad de Género derogó el inciso, ahora no tengo presente el número, de la Ley del Arte de Curar, que le impedía a los médicos realizar modificaciones vinculadas al cambio de sexo, intervenciones vinculadas al cambio de sexo, sin un fallo judicial preexistente, ¿no? Digo, eso era letra del Estado hasta hace 10 años. ¿Cómo puede ser que no puedan pedir el programa Acompañar si entonces esas discapacidades son productos de las intervenciones clandestinas, pero también de las golpizas propiciadas incluso por las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Es decir, las fuerzas que el Estado en su misma concepción considera que son su potestad, digo, porque son su monopolio, ¿no? ¿no? Volviendo al origen de la conversación, digo, explico por qué voy trayendo desde el principio algunos conceptos. ¿Cómo puede ser que, entendiendo que la principal clave para poder conseguir un alejamiento de las condiciones de riesgo por estar en situaciones de violencia con motivo de género, para todas las mujeres lesbianas, bisexuales, maricas, trans y travestis y no binarias que puedan estar en una situación de violencia, la principal clave es la independencia económica? Digo, eso está absolutamente estudiado. ¿Cómo puede ser entonces que se pretenda que alguien que solamente vive con una pensión no contributiva, en condiciones, digo, contando con algún tipo de discapacidad y por lo tanto de mayor dificultad para el acceso al trabajo, en un estado donde existe el cupo laboral trans, que viene a reconocer entonces además que hay una desigualdad estructural en el acceso al trabajo para la población trans y travesti? ¿Cómo puede ser entonces que esta población no pueda acceder a la principal herramienta que el Estado ha creado actualmente para pelear contra las violencias por motivo de género, ¿no? Para pelear, lo puse yo en mis propios términos, los términos son para prevenir y erradicar, ¿no?, las violencias por motivo de género. Ahí digo, ¿no?, cuando el Estado, vuelvo a esto, no funciona como un dique de contención, perpetúa ciertas violencias, ¿no?, porque no hace nada para limitarlas. Violencias que, en primer lugar, están todavía
actualmente digo, están a flor de piel porque han sido impulsadas por la creación de los Estados-nación. Entonces, justo me distraje con un ruidito porque tengo miedo de los horarios y me fui. Y quiero cerrar la cuestión de las violencias con lo siguiente, que es que, digo, también hay que tener en cuenta que cuando el Estado perpetúa esto, teniendo en cuenta la centralidad que tiene en las vidas de todos los habitantes de este territorio, porque todo Estado-nación, digo, otra de las cuestiones claves para entender conceptualmente el Estado es que el Estado se abroga el monopolio de la fuerza porque a su vez también se considera que es el ente que vela por el bien común, ¿no? Luego, ¿qué entendemos por ese bien común? Claramente está constantemente en disputa. Pero lo central, digo, para justificar la existencia del Estado es velar por el bien común, digo, ¿no? Y en ese velar por el bien común y en esa disputa social, ¿no? Esas muchísimas disputas existentes, digo, la pregunta es, ¿cuál es nuestro bien común y cómo se practica ese bien común? Y sobre todo, ¿no? Digo, si somos sujetas históricamente receptoras de ciertas violencias, ¿cómo vamos a desarrollar la capacidad de afrontarlas, la capacidad de entenderlas actualmente, si esa conceptualización se nos ve negada por el mismo Estado? Es decir, ¿cómo voy a entender yo que lo que padezco es violencia por motivos de género si el principal programa que crea el Estado para erradicar y prevenir de dichas violencias no me contempla? Por supuesto, personas que no cobran pensiones, que cobran pensiones no contributivas y programas potenciar trabajo, es una población mucho más grande que la población trans y travesti, que por cierto son unas 5.000 personas trans y travestis que cobran ese programa. Por lo tanto, no es un número menor dentro del total de nuestra población, que aunque no lo sepamos, sabemos que 5.000 es un número alto. Como digo, no es solamente la población trans y travesti, porque ahí entran también las mujeres cis más pobres, las mujeres indígenas y las mujeres indígenas, las lesbianas indígenas, bisexuales, racializadas, otras personas con discapacidad, etc. Pero sí, claro, hay un componente económico que no ha sido tenido en cuenta y que eso deja por fuera, especialmente a nuestra población. Sé que estoy justa con el tiempo, no me gustaría dejar de decir, porque tengo muchas cosas para decir del cupo laboral trans, al menos algunas cuestiones tiradas así como punteadas con la lengua, que es, yo creo que a partir de que llevamos ahora en septiembre un año de reglamentada la ley de cupo laboral trans, o sea, más de un año de su promulgación, de su sanción, y actualmente ya estaríamos a un año de la reglamentación, veo lo siguiente. En primer lugar, que como marcaban las compañeras, queda al desnudo los mecanismos clasistas y racistas respecto de quién ingresa, quiénes pueden ingresar en cantidad al Estado, ¿no? Vemos que clasistas, racistas y y de edad, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera, porque vemos que, quienes ingresan son personas jóvenes, blancas, con carrera universitaria, en su mayoría, ¿no? Y lo que para mí es como que genera más bronca, es que precisamente si para algo se pusieron los artículos que hacen mención a la no discriminación por niveles educativos y por antecedentes penales, es porque precisamente la población en la que se estaba pensando para que sea beneficiaria de dicha ley, ¿no? Para que sea la alcanzada por dicha ley, era otra población, ¿no? Quiero contarles que en este camino, desde este año que se sancionó la ley y que empezamos a ver esto, yo me puse a investigar qué podíamos hacer al respecto, y ahí tenemos un problema, porque así como ha sido escrita la ley, por cierto, contexto internacional, también esto que decía PJ, no existe a nivel mundial una ley como esta, no existe una experiencia similar, lo mejor que existen son leyes o dispositivos antidiscriminatorios, es decir, leyes que dicen que en caso de que se genere una discriminación en el acceso o en la permanencia al trabajo, bueno, en ese caso, ¿no? Debe haber un mecanismo de sanción y de protección de las personas discriminadas. Ahora, mecanismos legales
de promoción del empleo para nuestra población no existe a nivel mundial, ¿no? Y eso creo que es bien importante de destacar, porque Control y nosotras como colectivo que ha impulsado esta ley, sin embargo, estamos haciendo derechos del futuro en algún punto, creo, ¿no? Sin embargo, no habiendo dicho esto, hay los problemas que podemos detectar de la ley, ¿no? Por un lado, podemos detectar que no le podemos exigir que construya mecanismos de prioridad, o que al menos por ahora no hemos encontrado la forma de exigirle a la ley y al Estado que construya criterios de prioridad con respecto a lo que decíamos antes, ¿no? Con respecto a la edad. Es decir, porque para mí lo que tendríamos que haber logrado y no hemos alcanzado es no solamente que no se discrimine por tener antecedentes, sino que la primera que tiene que estar en la lista para entrar es la que tiene antecedentes. No solo que no se discrimine por nivel educativo, sino que las que tengan nivel educativo más bajo sean las primeras en la lista para entrar, ¿no? Esa priorización en la experiencia del derecho actual no existe, ¿no? Y con la ley actual, así como la tenemos, no alcanza para eso, evidentemente. Entonces ahí hay una lucha que no sé si es legal o jurídica en este momento, que es una lucha política que tenemos que dar. Porque lamentablemente, si no traccionamos eso, va a seguir la cosa como hasta ahora. En ese sentido, ahí tenemos un horizonte. Bien, salto a otra de las cuestiones del cupo. Perspectiva positiva, un comentario, o lo positivo lo dejo para el final. Y total digo todas las cosas malas de una. Después, hay que decir que no están reglamentados dos artículos cruciales de la ley. No está reglamentado ni el artículo que otorga créditos desde el Banco Nación a los proyectos o emprendimientos productivos impulsados por personas trans y travestis, transexuales y transgénero, y que al no estar reglamentado, entonces no tiene existencia real, por más que sea parte de la ley, ni tampoco está reglamentado el artículo que le brinda incentivos al privado. El incentivo al privado sería que lo mismo que costa el costo, digamos, de contratación de la persona trans incluida, ¿no? Durante un año se le reducirá de impuestos. Eso es lo que prevé la ley. Pero al no estar reglamentada, no tiene existencia. Entonces, en este momento, no está habiendo un tipo de incentivo a los privados que quieran, digamos, para que apliquen el cupo laboral. Y eso tiene que ser parte de nuestra agenda. Luego, el costo político para mí más alto que trae el cupo en este momento es la reacción de la derecha, ¿no? Y esto hay que tenerlo bien en claro, porque ante toda avanzada de derechos, ¿no? Ante toda ampliación de derechos, siempre si imaginemos, a mí me sirve la imagen de la física, ¿no? Ustedes saben que cuando uno envía una onda, ¿no? O sea, la onda siempre vuelve, parte de esa onda siempre regresa, hay como un flujo y reflujo, ¿no? En el mar también, o sea, pensémoslo así, como yo hago un impulso, después me vuelve la onda de regreso. Si hemos hecho una onda expansiva en cuanto a derechos, luego hay un reflujo, ¿no? Y ese reflujo es por el que pugnan los grupos antiderechos y las extremas derechas, que en este momento de la historia, desafortunadamente, se están volviendo movimientos populares, como lo vemos en Brasil. Y en este momento, otra cuestión que hay que discutir a la interna de nuestro movimiento es que el apaciguamiento por nuestra parte de la demanda que teníamos para con el Estado, entre otras cosas, en muchos casos de muchas compañeras, ese apaciguamiento viene a cambio de haber ingresado al trabajo, y yo no creo que eso sea transar, ¿no? Porque tener un trabajo no es transar, bajo ningún concepto, pero sin lugar a dudas, el poder tener un alivio por primera vez en la vida, muchas veces hace que nuestra pulsión de demanda decaiga, ¿no? Y en ese decaer, el movimiento, como movimiento precisamente, con esta misma imagen que les decía recién, la onda cede, y cede en el momento en que vienen los golpes de vuelta, ¿no? A tener en cuenta eso. Porque por suerte, el mensaje de Amalia Granata y Viviana Canosa no prosperó este año, y eso tiene que ver con nuestras victorias. Eso es porque nosotros hemos dado la discusión
en conjunto con otros movimientos sociales, se las hemos dado a otros movimientos sociales, entonces hay gran parte de la sociedad que repudia esos comentarios, pero en un contexto de tanta crisis generalizada, las violencias en general se naturalizan más, no solamente las que son propiciadas a nuestro colectivo, sino hacia todos los grupos, a todas las poblaciones minorizadas y vulneradas. Las violencias se naturalizan más y la vida cada día vale menos, ¿no? Entonces, para mí es un momento en el cual de lo que consiste esta situación es en decir, ojo, tenemos que estar pilles, y no bajar la expectativa, sino es momento de despertar a nuestros hermanos, hermanos, a nuestros compañeros, de sacudirles, de pegarles un pellizcón y decirles, che, mira que ahora es momento de estar atentos. Porque la aplicación del cupo en su totalidad no se ha dado. De hecho, los números que tenemos son aproximadamente, se han incluido unas 350 personas en este año que equivalen a un 5%, algo así, del 1% total. El 1% total de la Administración Pública Nacional serían 5.600 puestos de trabajo, más o menos, y se han incluido menos de 400, ¿no? Voy a dejar dicho esto así, sin explicarlo, para que lo hablemos después a quien le interese, que es que también hay un costo en cuanto a la asimilación, pero no como trabajadores, sino en cuanto a mí me preocupa, por ejemplo, decir que no quiero que se aplique el cupo laboral trans, travesti, transexual, transgénero en las fuerzas del Estado. Lo dejo dicho así explícitamente porque me parece que no es trabajo, me parece que es importante tener esa perspectiva, no porque las personas que ingresen a las fuerzas policiales y de seguridad no sean muchas veces personas que previamente vieron vulnerados sus derechos. Es verdad que la mayoría vienen de barrios en condiciones vulnerables, es verdad que la mayoría son personas marronas, es verdad que la mayoría en las ciudades grandes provienen incluso de la villa y que ahí es una alternativa laboral real, pero no es trabajo en el sentido de que si tu tarea tiene que ver con, estar principalmente encarcelando, golpeando, reprimiendo, deteniendo a los trabajadores de la economía informal, bueno, yo creo que tener esa tarea por labor no es trabajo. En el caso de La Plata tenemos un ejemplo puntualmente muy durante con todo esto. Ahí ya se fue mucho el sonido, ¿no? Sí, Kimei. Con la mano en el ano, a ver si tenían... Kimei, ahí se perdió mucho. Y la parte que no se perdió fue muy graciosa. Ahora podés volver. ¿Cierro con esto? Sí, no, sí, volvé, pero volvé sobre los últimos 2 minutitos porque no te escuchamos nada. 2 minutos, los últimos 2 minutitos. ¿Sí? ¿Podrías? ¿Desde dónde? Estabas hablando de la gente, dijiste esto, dijiste que, mira, ¿vos no te parece que el trabajo de reprimir a otros compañeros que vienen de clases populares y que eso no te parece trabajo? A partir de ahí. Y que sucedió algo en La Plata. Sí, ahí, eso último fue lo que escuchamos. Gracias. La situación de La Plata fue la siguiente. Varias trabajadoras sexuales y en situación de prostitución, trans y travestis, fueron detenidas en un operativo masivo, fue todo en una misma noche. Luego, judicialmente, se consigue la anulación de ese operativo. ¿Por qué? Por 2 cuestiones. Porque las prácticas eran abusivas, lo que practicaba la policía y sigue practicando es tacto rectal, es decir, que en la vía pública les meten la mano dentro del ano en búsqueda de cocaína, principalmente. Se consideró que las prácticas eran vejatorias y además que no eran legales porque habían sido practicadas por oficiales masculinos. A partir de eso, lo que hace la policía es traer un oficial travesti, bueno, ella se reivindicaba mujer trans, de otra parte de la provincia, y quien asume la tarea de practicar el tacto rectal en la vía pública es ella,
con la decencia además que tuvo la policía de poner un biombo de tela. Entonces ponían un biombo de tela en la vereda y ella, ¿sí?, era la que hacía estas prácticas contra las demás compañeras. Me parece, ¿no?, que en ese sentido, no solamente digo, nos toca cuestionar las condiciones de trabajo, que es algo a lo que ni llegué, pero eso lo vamos seguramente a saldar en el resto de la conversación, ¿no?, que es que no son contratos permanentes, digo, que que la mayoría de los ingresos no son en planta permanente, etcétera, etcétera, sino que nos toca cuestionar también qué es trabajo, ¿no? Y por último quiero decir, para decirlo bueno, bastante bueno, también volviendo al contexto internacional, y me parece que, porque muchas veces cuesta tener esto en el mapa, que es que mirando los países de primer mundo, para mí está bueno, precisamente digo, en el retroceso que tienen ellos, en las condiciones retrógradas que tienen en su mayoría en cuanto a los avances normativos, contar que también, digo, por ejemplo, en muchos países de Europa, la participación política para las personas trans y travestis se ve muy limitada porque al estar nuestra existencia patologizada, ¿no?, digo, realmente no hay condiciones para que nuestra voluntad política tenga, digamos, algún tipo de, de reconocimiento social, ¿no?, mayoritario. Yo creo que ahí hicimos un avance crucial, digo, con la ley de identidad de género, digo, eso nos hizo que socialmente se nos reconozca como actoras políticas sin lugar a dudas, pero creo que también nuestra incorporación a distintos espacios de trabajo dentro de la esfera estatal, mediante la ley de cupo laboral travesti trans, e incluso aquellos casos en los que no ingresamos por cupo, pero tuvo que ver con cómo se replantearon las instituciones, composición de trabajadores a partir de los debates que generó la ley, ¿no?, implica también un aumento en nuestra participación política, inevitablemente. El hecho de que podamos acceder a esos espacios nos posiciona distinto en tanto actores, actoras, políticas. Y eso no es menor mirando el escenario internacional. Eso. Bueno, me puse así, re pesada, como porque quería meter un montón de cosas. Fabuloso. Qué lindo, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a presentar a la compañera Ivana Aguilera. Quiero asegurarme de que leo bien todo lo que tengo para leer. Bien. Ivana Aguilera nació en Rosario, provincia de Santa Fe. Ex presa política del Batallón 121 de Rosario en el año 1976. En 1990 funda ACODO, primera organización LGTBIQNB+ cordobesa. En 1995 funda Flores Diversas. Integró la Asociación de Travestis Unidas de Córdoba, ATUC, y representó a Córdoba en la Mesa Nacional de ATA. Y fue autoridad de Devenir Diverse, vicepresidenta en el año 2014 y 2015, y presidenta hasta el año 2019. Desde esas organizaciones trabajó por la inclusión laboral y el derecho a la salud para la comunidad trans travesti. Militó por las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. Denunció transfeminicidios. Impulsó la campaña nacional por la inclusión laboral trans y travesti. Y es la impulsora de la ley 27.636 de inclusión laboral travesti trans. Creó la cantina
de, de inclusión laboral trans y travesti en la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2020 funda La Vieja Guardia, Organización Católica Travesti Trans. Actualmente es la directora del área trans, travestis y género no binaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades, convirtiéndose en la primera funcionaria trans de la Universidad Nacional de Córdoba. Le demos la bienvenida a Ivana Aguilera. ¡Qué teje! Bueno. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes. La verdad que estaba escuchando a todos y aquí May, tan clarita con las cosas que dice, más allá de que es verborrágica. Y bueno, a mí me encantó ser segunda porque así me voy orientando, ¿no es cierto?, en el tema, porque nos tiran títulos, pero a veces desarrollarlo es, por escritura no es mi fuerte. Pero bueno, yo pensaba mucho en este tema de la inclusión laboral, ¿no es cierto?, por la que siempre he venido bregando. En mis tiempos yo siempre he renegado del cupo porque creo que nosotros siempre, yo siempre peleo por tener una ciudadanía que sea como la que tienen todos, todas y todos. Entonces en su momento me resistí al cupo, hasta que después uno va entendiendo y comprendiendo de que el cupo es el poder acceder para que accediendo de esa manera podamos en algún momento adquirir esa carta de ciudadanía. Pasó lo mismo con la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Siempre digo que como a nuestra población el Estado nos violenta continuamente. Y la violencia no solamente viene a través de sus fuerzas armadas que están para controlarnos, que históricamente nos han controlado, porque como dijo la compañera, no es de ahora, sino que desde que tenemos noción y registro de la persecución y el encarcelamiento de nuestra población. Pero el Estado es mucho más siniestro, porque no solamente pone a sus Fuerzas Armadas para controlarnos, violentarnos y demás, sino que nos violenta al someternos, al tener que generar una población que está acéfala de conocimiento, porque nosotros, la población trans y travesti en su mayoría, estamos acéfala de los estudios formales, porque lo primero que se nos quita cuando nos visualizamos, y esa visualización es dentro del campo educativo, y generalmente cuando sos niñez, porque tu inocencia de niñez no percibís, entonces te visualizás como quien sos, y es desde ahí donde empieza la violencia y te sacan la formación. Entonces estamos hablando de una población que en el 98% no tiene la formación que tienen todos, todas y todes en tiempo y forma, ¿no es cierto? Y nos somete a que hemos tenido que, a través de los tiempos, crear determinadas políticas, por ejemplo, como las leyes, ¿no es cierto?, para que estas leyes hagan respetar una ley que es la carta máxima que tenemos, que es la Constitución Argentina. Entonces, vuelvo a decir, la violencia del Estado después nos somete. Primero que nada, tenemos el derecho a poder tener la identidad que queremos dentro de la Constitución. Tuvimos que pelear y trabajar por la ley de identidad de género. Creímos que estaba todo bien, pero tenemos que seguir peleando para poder obtener acceso a un trabajo. Es loco que los ciudadanos de un país tengamos que tener un proyecto aparte de lo que dice la Constitución, que tenemos el derecho a poder trabajar, desarrollarnos como ciudadanos, pero
las personas trans y travesti tenemos que fortalecerlo con una ley propia. Y en todo esto, de que continuamente nos están sometiendo y nos están violentando, es muy clara la violencia del Estado. El Estado no nos quiere. El Estado continuamente pone traba a las trabas. El Estado no permite que nosotras podamos ser parte del sistema. Y nos desmembra. Somos nada. Somos una población minoritaria, pero encima que somos minoritaria, el Estado tiene una política de desgaste y de desmembramiento de nuestra población. Nos separa. Porque acomoda a algunas compañeras en algún lado, las somete a otra por otras. Y de esa manera nos tiene ahí en stand-by, ¿no es cierto? El Estado, con este tema tenemos dos herramientas que no teníamos. Una que es la de ley de cupo y otra es la ley de inclusión y cupo. La ley de cupo de inclusión es para el privado. Ninguna de estas leyes, esos artículos, como dijo la compañera, están reglamentados, por lo tanto no hay interés, crean políticas de teatro, yo le digo, ¿no? Son escenografía, porque no nos permite tener acceso, ¿no? En realidad no nos permite tener acceso. Y cuando hay un acceso, el mismo sistema prioriza a esas compañeras, o compañeros, o compañeras, que no tienen una problemática es sumamente virulenta como han tenido les compañeras que están en la calle y es por la que hemos trabajado y militado, ¿no es cierto? Porque cuando empezamos a trabajar la ley de cupo y de inclusión, es porque queríamos salir de la calle, queríamos tener un trabajo, queríamos tener acceso a poder, más que nada, como siempre digo, a poder elegir. No solamente a ser prostituta, porque incluso no elegimos ser prostitutas, se nos impone la prostitución. El sistema, el Estado nos impone en un país donde la esclavitud está abolida, nos somete a un estado de esclavitud al someternos a que tengamos que ejercer la prostitución como único medio de vida. Y que no podamos tener la opción a poder elegir de qué queremos trabajar. Y de que si queremos ser electricista y prostituta como aditivo, no sé, senadora y prostituta, educadora y prostituta, no sé. O sea, que sea una opción como tiene el resto de las mujeres heterosit, ¿no es cierto? Que tienen un abanico amplio de oportunidades. Y también aparte tienen la opción de poder ser prostitutas, si lo quieren ser. Nosotros no tenemos ese abanico de oportunidades. Nosotros tenemos una redondela grande con un solo callicero. Sos trans, sos prostituta. Y yo no reniego de la prostitución. He tenido que vivir la prostitución, he sido la mejor prostituta. No reniego de la prostitución, reniego del sistema que me impone que tengo que ser solamente eso, el castigo que me impone el Estado por el hecho de ser, en este caso, una persona que se salió de las normas. Castiga mi corporalidad, mi forma de pensar, mi forma de vestir, castiga todo. ¿Y cómo lo castiga? No por desarrollándome, no pudiendo tener educación, no pudiendo tener trabajo, no pudiendo formar familia, no pudiendo tener hijos, no pudiendo acceder a un plan de vivienda, no poder acceder a un crédito. Todo eso es lo que nos provoca el Estado continuamente. Y es un sistema que ya está armadito así. Está armadito y yo le digo que es un sistema de cansancio, ¿no es cierto? Te cansan. Entonces ya chao, sigo en la calle total para...
Yo creo que lo que falta para que estas políticas, estas conquistas que hemos obtenido con tanto trabajo y con tanto sacrificio, lo que les falta es la voz de las trabas y travestis en la calle. El movimiento trans, que yo no sé si hay un movimiento trans, porque vuelvo a decir que estamos desmembradas, pero todos aquellos que hemos trabajado, que en algún momento nos unimos para tener determinadas conquistas, de repente es como que se apaciguó. Pasó lo mismo con los feminismos, la ola verde. Y creo que es un problema nuestro. Hay algo que nosotros estamos haciendo agua para que las compañeras no estén movilizándose y no estén reclamando. Porque somos nosotros los que tenemos que reclamar, acompañadas de. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de reclamar estas políticas que son nuestras y que se tienen que poner en funcionamiento. No tenemos en políticas cuerpos trans y travesti que nos representen. También creo que de ahí tenemos que empezar a plantearnos, porque al sistema tenemos que incluirnos dentro del sistema, si no siempre quedamos por fuera, detrás del blinde, ¿viste? Como resistencia, pateando el vidrio. Y nosotros tenemos que entrar al sistema, para que desde adentro del sistema podamos crear esos cambios que necesitamos, y que esos cambios partan de nosotros. Creo que en los proyectos que se arman no hay cuerpos trans y travesti, no hay cabezas trans y travesti que piensen por nosotros, que estén acompañando no solo, sino con aquellos que están creando los equipos, ¿no es cierto?, de trabajo, que están sumamente formados y que crean esos proyectos, esas políticas, ¿no es cierto? No hay personas trans y travesti. Un equipo no sé, de asesores, de compañeros trans y travesti que puedan trabajar los proyectos para que se vean, para que hayan esas políticas que nosotros necesitamos, porque puede haber buena voluntad, puede haber, no sé, empatía, todos los que ves quieras, pero cuando no te atraviesa la problemática, no le pone la misma onda. Y nosotros sabemos qué les pasa a las compañeras trans porque nosotras somos trans y travesti, más, menos, pero sabemos qué es lo que le pasa a la mayoría. Entonces tenemos que obrar en consecuencia. Entonces vuelvo a decir, creo que es la falta de cuerpos dentro de estos espacios donde se tejen y se crean esas políticas, donde se reglamenta. Nos falta todavía poder empezar a trabajar en esos espacios, empezar a conquistarlos. Yo creo que es importante que podamos estar en todos lados. Tenemos que estar en todos lados, tenemos que ser como el agua, tenemos que penetrar de alguna manera al sistema, vuelvo a decir, y conocerlo. El paso mío por la universidad, yo no tengo estudios, yo tengo 3er grado de la primaria, pero tengo un conocimiento y un trabajo territorial y vivencial. Del 97 pateo la universidad. Hoy estoy al frente de un área y trato de crear las políticas dentro de la facultad, del organismo donde yo estoy, que las personas trans y travesti necesitamos y que se vienen quejando, ¿no es cierto?, porque no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Es que convocar a las compañeras para que desde los cuerpos trans y travesti, desde esas mentes, se puedan ampliar esa ciudadanía, en este caso universitario, que sea para todos y todas, porque es desde ese lado donde creo yo que si nosotros no nos incluimos y no incluimos a les compañeros, es algo, yo vuelvo a decir, creo que somos nosotros, cuando hablo de nosotros, aquellos compañeros que que venimos militando, que estamos en algún espacio, hablo de todos los compañeros
estamos en organizaciones, porque hay un montón de compañeras que están todavía en la calle. Hay un montón de compañeras que todavía no tienen acceso a las hormonas, el sistema de salud todavía no funciona. Las compañeras siguen estando hacinadas en albergues, siguen estando en pensiones. No se crean proyectos de vivienda en los proyectos de barrios, ¿no es cierto?, populares que sacan la municipalidad o la provincia o nación. No hay un cupo para trans y travesti. Sí hay para personas solas. Para personas solas hay, pero hay una prioridad. Y cuando se pone algún cupo dentro de algún plan, como lo hicieron en San Luis, la vivienda no es de la compañera ni del compañero. Es como dato. Vos te morís, pasa otra. O sea que nunca voy a poder tener nada para dejarle a nadie. Entonces creo es eso, es la falta de política dentro de la política. Es eso, y creo que esa falta de política en parte se debe porque todavía los cuerpos trans y travesti, las mentes, que hay un montón de mentes, un montón de compañeros sumamente preparados, con una formación política muy importante, más allá que por ahí alguno no se da cuenta, pero que hacen política muy fuerte, y que no sé si es por miedo a tener una pertenencia política partidaria o que se los visualice desde un lado político partidario, es que no participan. Y yo creo que eso no corresponde, porque las conquistas que nosotros tenemos fueron producto de poner el cuerpo dentro de las políticas de los partidos, ¿no es cierto?, que son políticos partidarios, es así como hemos podido llegar a obtener esto. Entonces, creo que es desde ahí, hay como un miedo a ser clasificado. Es mi impresión, ¿no es cierto? Por lo que yo veo, porque todos se dicen desde nuestra población, no, ni peronista, ni radical, ni del PRO, ni de esto, no, nosotros somos libres. No, no soy libre. No soy libre para nada, pa. Pero bueno, creo que el gran desafío para que se puedan implementar y llevar adelante la inserción laboral de las personas trans y travesti es, vuelvo a decir, es sacar una campaña de, no sé si presión, pero sí de llamamiento y de llamado de atención al Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una ministeria, que tenemos una ministeria, nada más. Después, divina, tenemos una ministeria. Es algo así como el INADI, ¿no es cierto? No se entiende eso. Pero bueno. Pero no salen políticas de ese ministerio que tendrían que salir. Y reza el ministerio, mujeres, géneros y diversidades. No salen políticas concretas desde ese ministerio para nosotros, nosotras y nosotras. Entonces creo que ese es el problema que hay. El Estado todavía no sigue utilizando porque en esos espacios donde hay personas tampoco tienen el poder de poder decidir. Porque están siempre sostenidos, apañados y palmeados por otros. Porque vuelvo a decir, hay entes del Estado que son creados como escenografía para sostener algo, que en este caso es inclusión, y en realidad no, para nosotros no, nosotros estamos hablando porque no hemos tenido ningún tipo de política que sea. Cuando hemos obtenido algo ha sido porque desde las organizaciones hemos puesto el grito en el cielo. Por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, que abrieron el potencial trabajo, pero ni se nos había pensado. Ni se nos había pensado. Y las trabas
tuvieron que encerrarse. Como decía la compañera, en el sur 2 compañeras de Córdoba quedaron varadas en Chubut. El dueño del hotel le sacó los documentos y le dijo que al otro día se tenían que tomar el palo. ¿Dónde se iban a ir si no había transporte ni nada? Pero bueno, todo ese teje. Entonces, creo que hay falta en este momento creo que hay una falta de participación de nuestros cuerpos. Me parece que es eso. Y las diferentes provincias tienen implementadas también herramientas de no acceso, ¿no es cierto?, al trabajo para nuestra población. Por ejemplo, acá en Córdoba, la provincia ni siquiera habla de cupo. Te dice cupo, no hay para nadie. Lo que hay son planes sociales. Las compañeras están a través de un plan social que se llama servidores urbanos. Y las compañeras pintan las plazas, la hacen pintar toda la costanera. Córdoba es está todo cruzado por un río, con una costanera muy bonita. Murales a doquier. Y son todas compañeras grandes, que están con siliconas, que tienen problemas, conviven con alguna patología. Así nos tienen. No hay política por parte de los estados para que haya una inserción real, para que nosotras y nosotros podamos tener una carta de ciudadanía plena. Siempre lo que hay es una fantasía para hacernos creer que somos ciudadanos y en realidad no, estamos siempre siendo sometidos, ¿no es cierto? Y como siempre voy a decir lo mismo, somos personas que estamos falta de afecto, falta de conocimiento y un montón de necesidades, creemos que lo poquito que nos dan está bien. Y nos conformamos con eso. Pero es producto de la gran necesidad que tenemos. Entonces creo que, vuelvo a decir, hay que acercarse a las compañeras, hay que hablarle a las compañeras, hay que hablar y tenemos que empezar a reclamar al Estado lo que tiene que hacer el Estado con estas políticas que hemos tenido, que hemos conquistado. Pero lo tenemos que hacer desde un lado que sea potente, y la potencia va a ser nuevamente con nuestros cuerpos en la calle reclamándole a quien le tenemos que reclamar, que es nada más y nada menos que al Estado, a los estados, porque son aquellos que nos vienen sometiendo a esta población. No puede ser que tengamos una población, siempre digo lo mismo, que tengamos una expectativa de vida de 40 años. Y que encima, y que vemos algunas viejas que de alguna manera, por alguna razón, circunstancia, hemos pasado esa expectativa de vida y que estamos con más problemas, ¿no es cierto? Porque no solamente tenemos el tema de nuestra transexualidad vieja, nuestras corporalidades y demás, y tenemos que estar luchando con eso nuevo que es la vejez, encontrarnos que somos grandes, que seguimos dando acéfala de derechos porque no tenemos acceso a esos derechos que tienen los viejos, porque las viejas trans no tenemos el derecho que tienen las viejas heterosis. Y descubrimos eso también en la vejez, que incluso siendo vieja, habiendo sorteado un montón de cosas, seguí sin derecho. Y ves a las jóvenes que siguen sin derecho y vos decís que hace 32 años fundé una organización en Córdoba y nos sosteníamos haciendo choripanes, rifas y demás. Pasaron 32 años y las trans y travestis seguimos haciendo choripán, rifas, festivales para sostenernos entre nosotros.
Si eso no es violencia, la violencia del Estado es eso. Y creo que es, vuelvo a decir, que algo de conversación interno entre nosotras, si vale la pena, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido. No tiene sentido porque continuamente el Estado nos hace retroceder. Es como decía, el flujo y el reflujo. 32 años y sigo haciendo colectas. Entonces, eso, nada más, qué sé yo, tengo para hablar un montón de cosas, pero me gustaría que preguntemos y que vayamos avanzando, porque si no me engancho con este tema, pero vuelvo a decir que la violencia para con nuestra población es continua, constante, es un genocidio por parte del Estado para con nuestra población. Va cambiando, depende de la época, pero siempre la violencia y el exterminio hacia nuestras corporalidades es continuo. Nos odian y tenemos que ver qué hacemos con ese odio, cómo lo podemos transformar. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, compañera Ivana. Muchas gracias. Creo que ahora vamos a abrir la conversación por unos 10 o 15 minutos para escuchar reacciones, sugerencias, preguntas, afirmaciones. Entonces queda abierto el micrófono. Bueno, tomo la palabra entonces, sin ninguna quiere tomar. Bueno, primero, Ivana, agradecerte por tanta sabiduría, esa sabiduría que no se aprende en la academia, sino que se aprende desde la experiencia, desde una antropología de la experiencia travesti. Y agradecerte por tanto, sí, por tanta batalla. Bueno, un montón de cosas quedamos por debatir, pero me quedo con lo que decía la compañera de que ¿cómo vamos a hacer para cambiar esta realidad que pareciera que aún con las leyes que hemos logrado aún está quieta? Sí, si bien no tenemos un movimiento político como el peronismo, pero digamos que la construcción travesti trans argentina tiene mucho valor porque hemos conseguido leyes únicas en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? O las nuevas generaciones desconocen la historia travesti trans, el calvario, la persecución, la estigmatización, la desaparición, la muerte de los cuerpos travesti trans en otras épocas, y a lo mejor tal vez por ahí no ponen en valor la historia travesti trans, y estaría bueno que a través de estas acciones que estamos llevando adelante con esta bitácora travesti, poder poner en valor la historia que comenta Ivana, que también la vivió y que la vivimos de alguna manera, en mayor o menor medida, todas las compañeras, todos los cuerpos trans. Entonces, para mí, la próxima etapa de las travestis, las trans, las cuerpas trans, me parece que es pasar del activismo a la militancia política. Sí, porque ¿de qué manera vamos a transformar el Estado si no podemos ser diputadas travesti trans, si no podemos ser presidentas travesti trans, si no podemos estar a cargo de una dirección, si no podemos estar a cargo de algún espacio de poder? Digo, que los cuerpos trans puedan habitar los espacios de poder y tomar decisiones. Es lo que demanda también el transfeminismo, ¿sí? Porque nuestras luchas, si bien somos una minoría, tal vez cuantitativamente, pero cualitativamente, como dijo Kimei, hay muchas que no han salido del closet y que aún sienten, y que ojalá en algún momento puedan tener la fuerza para salir y combatir este sistema que nos odia, porque es verdad, Ivana, nos odia. ¿Y cómo vamos a hacer para transformar ese odio en amor? Yo creo que a través de las acciones y germinando nuevas florcitas
nuevas travestitas del futuro que entiendan nuestra historia y de lo que ha batallado no solamente Luana Berkins, sino también Karina, ay, no me sale la palabra, no era Karina Undina, una de las primeras trabas en los 80 que ya en las escalinatas, Karina Urbina, ahí está, gracias, Cole, que ya reclamaba el derecho a la identidad. Y por otro lado, con respecto a las políticas, a la omisión de las políticas públicas y esa cuestión, estamos en lo mismo. Nosotras, a ver, yo milito en una organización, no tengo vergüenza de decirlo, soy peronista, milito en la Cámpora, estoy al frente del Frente de Disidencias Sexuales y de Géneros provincial, no tengo vergüenza, me encanta hacerlo, amo mi organización, pero también dentro de nuestra organización damos batalla. Sí, damos batalla porque es una estructura binaria, si se quiere, y a la vez verticalista, y quienes nos construimos como transfeministas sabemos que la construcción siempre es horizontal. Entonces, esas batallas que las damos dentro de nuestras organizaciones para transformarlo todo, también son duras, ¿sí? Y desgastan. Sí, pero si no lo hacemos, si no nos comprometemos con ese posible futuro, con ese futuro utópico, con esa posibilidad del cambio social, si no nos comprometemos políticamente, va a ser muy difícil que las nuevas generaciones puedan tener nuevos derechos, digo. Y me impactó muchísimo esto que decías, de que si todas tienen ya sus derechos por haber nacido argentines, nosotros las travestis tuvimos que generar una ley aparte para acceder al derecho a la identidad y acceder al derecho al trabajo. Y eso es parte del odio también, ¿sí? Y justamente ahí se marca bien esta cuestión del velo, ¿sí? Cómo la misma ley, el mismo Estado, en su construcción binaria de ese sistema patriarcal, heteronormativo, ha dejado por fuera todo aquello que no pueda ser contenido en esa norma, y cuando no se pudo corregir se lo aniquiló a través de la omisión de las políticas públicas, ¿sí? Porque hace 20 años atrás era otra realidad la que vivíamos, digo, inclusive en los 60 y 70 era otra la realidad que vivían los cuerpos travestis y las maricas también. Digo que para pasar en limpio, entiendo que el próximo paso que tenemos que dar es la militancia política. Estoy convencida de eso. Sin militancia política no habrá cambio posible, compañeras. Y con respecto a la política pública, y es verdad, tiene que haber cuerpos trabas en esa construcción de políticas, porque si no, ¿cómo se nos piensa si nosotras, sin nuestra palabra, si no se nos llama para la foto? Así que bueno, es una dura batalla, hemos conquistado mucho, estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho y sobre todo las compañeras que ya nos han enseñado un montón. Y que bueno, que tenemos que aprender de su legado. Así que bueno, las felicito a las dos hermosas, las ponencias, estoy muy contenta de poder participar hoy por primera vez de todas las ponencias, así que bueno, muy agradecida. Gracias. Bueno, mientras van pensando quiénes quieren, yo tengo, como unir, porque han sido demasiado claras y bastante exhaustivo, digo, profundo, todos los diferentes puntos hacia donde iban. Si bien eso disponemos de poco tiempo, han sido sumamente claras y abarcaron mucho de la realidad concreta travesti, de los cuerpos travestis, ¿no? En contraposición a una política que es mucho más imaginativa y que piensa maneras de implementación de esa política pública de manera acomodaticia, ¿no? A la funcionalidad de la producción, o a hacer funcional a la producción, en realidad cuando
lo que la política pública, en el caso de del cupo laboral travesti trans, exigía era al revés, ¿no? Como remarcaba Kimei, quizá, era quienes mayor urgencia tenían que ser priorizadas, y es el Estado el que tiene que hacer el esfuerzo para que esas personas realmente puedan empezar a producir, sin importar absolutamente nada, ¿no? Ver cómo hacemos del abandono una presencia sustantiva del Estado, recomponiendo su hacer y su omisión, como dice Quime, en lo que ha sido el ejercicio activo de la violencia estatal para con una comunidad específica, para unirlo con lo último que traía Ivana, que es esto de remarcar el genocidio, que a mí me parece sumamente importante reclamar y interpelar a esta sociedad que, eh, que es una parte de la sociedad, ¿no? Las cúpulas mínimas de poder real, económico, político, jurídico, y esa clase media que es la que puede exigir determinadas cuestiones respecto del accionar del Estado en políticas públicas, ¿no? Hacerles entender en profundidad que lo que han cometido, que lo que hemos cometido como pueblo, como nación, como sociedad, es un genocidio. Y si no se entiende esto, en tanto entenderlo eh, para entender que tiene que haber una política reparatoria y demás en términos estrictos, ¿no? Y con mínimo con las exigencias que plantea la Corte Interamericana de Derechos respecto de considerar la reparación como un tema muy complejo, entre lo que están la indemnización, la reparación, la asistencia psicológica, el ejercicio de memoria, la creación de institutos de memoria, la recuperación de esa memoria que está desperdigada, desmembrada, como dice Ivana, para poder entender la profundidad del hecho de cómo se construyó ese odio, porque es cierto que estamos en el odio está, lo que hay que construir es el amor, y ese amor sin políticas públicas, sobre todo educativas, no puede ser. Va a ser un proceso, va a ser largo proceso de que los niños, las niñas y las niñas nos enseñen a nosotros de la manera que yo he visto que las niñas enseñaban a sus papás y a sus mamás a que la basura no se tira en la calle, a que te tenés que ir a un basurero y tirar tus desechos ahí, o como hoy estoy viendo que las niñas dicen del cuerpo de las demás personas no se habla. No opinar sobre el cuerpo de las otras personas, porque se lo han enseñado en la escuela y tienen esas herramientas para plantearse de manera tajante frente al amor familiar, que es un amor un tanto extorsivo, ¿no? Y violento también, en ese caso, la familia como ese estado que se arroga el monopolio de la violencia, ¿no? Papá y mamá pueden ejercer violencia. Bueno, no es así. Y herramientar a las niñas para que sea. Entonces va a ser un proceso largo que van a disfrutar cada vez más otras personas, pero con ese monopolio de la fuerza a través de políticas públicas, el Estado hoy puede hacer sí efectivo esto en la sociedad y decirle, no sé, como ha pasado en la comunidad judía, como ha pasado con la comunidad afrodescendiente en algunos países como Estados Unidos, pueden seguir habiendo cosas discriminatorias, excesos y demás, pero
pero hay un consenso social, o en Argentina, ¿no? Con detenidas desaparecidas y demás, hay un consenso social que pone límites hasta acá. Esto no, esto ya lo tratamos y quedó establecido así, y si no queda establecido que ha sido un genocidio y que somos y que hemos sido niñas y niñes, niños creciendo y siendo sometidos a violencia y siendo privados de las herramientas básicas para el desarrollo, esto no se puede entender. Después no podemos explicar que bueno, yo no estaba cómodamente instalada a los 25 años en un sillón, como decía Loana, apoltronada en un sillón, y dije, ay, voy a ser prostituta. Lo tuvimos que empezar siendo niñas. Los derechos nos son negados como niñas y niños, ¿no? En principio, por diferentes cuestiones, en donde la construcción sistemática del Estado, a partir del Estado, respecto de los discursos que se dicen, respecto de los diferentes sectores de poder, como que son las iglesias, el periodismo, el ejercicio de comunicación social y demás, han ido construyendo ese odio que está legitimado, y por eso cuando desaparecen cuerpos blancos, o cuerpos hombres, cuerpos mujer, que son blancos, titulados, clase media, propietarios, el Estado tiene que salir a decir una excusa, la que sea, aunque diga esta brutalidad que escuchamos decir, que son los desaparecidos son una entelequia. Bueno, pero algo tiene que salir a decir, porque son cuerpos legítimos. Los nuestros cuerpos, de tanta ilegitimidad, deshumanización que han sufrido en esos procesos de micropedagogías, no hay que dar explicaciones. Nuestros cuerpos aparecen tirados, desmembrados, violados, quemados, fuertemente marcados en el odio, en la sexualidad, en la genitalidad, en nuestros pechos y demás. Y lo que ha existido ha sido el morbo, ¿no? Mostrar cuánto se nos ha hecho, pero no hay un dolerse de ese cuerpo, no hay respeto por esos cuerpos, no ha habido nunca respeto por esos cuerpos y su memoria y demás. Entonces me parece que una forma de nodal sería como y también de decirles, cuando se piensen dadivosamente una política para con nosotras, que puede ser el cupo laboral travesti trans, que puede ser políticas de salud, que pueden ser políticas de inclusión social o lo que fuera, tenemos que estar en las decisiones políticas y en las lecturas de la realidad de lo que son nuestros cuerpos, que nosotros lo vivimos, porque de lo contrario siempre, con la mejor de las intenciones, termina siendo una dádiva cristiana, ¿no? En esa misma lógica. Bueno, sí, los 10 centavos para las trabas, bueno, no queremos estar tiradas en la iglesia recibiendo su dádiva, porque tenemos potencial de trabajo, tenemos potencialidad intelectual, tenemos potencialidad creativa, artística, imaginativa, como para pensar y traspasar. Todo eso implicaría también que nos piensen pensando al mundo, ¿no? Pensando al mundo y cómo, y cuál es el sentido que le damos, porque seguramente nosotras en el Estado podríamos pensar las políticas de maternidad. Bueno, Quimei traía la vez pasada esto de tener que empezar a trabajar con educación sexual integral para decirles, es mentira que un Dios X dijo ir y reproducíos, porque ya está, colmamos el planeta.
lo que estaría bueno es que disfruten, gocen de su sexualidad sin reproducirnos, o pensando muy bien cómo nos vamos a reproducir, porque la verdad que lo que terminamos generando es basura humana para la explotación, ¿no? Y para el descarte. Ya no hay diferencia entre la creación de plásticos, de chapa de automovilística o lo que sea, y seres humanos. También los seres humanos nos hemos vuelto descartable, basura, que está ahí para, presente con mucha significación, porque hace que los papás y las mamás que trabajan tengan terror de caer en la línea de pobreza, y por eso no se sindicalizan, no hacen acciones que tengan que ver con la lucha de los derechos, el resguardo de los derechos de trabajadores y trabajadoras y demás, porque siempre está el riesgo de caer bajo la línea de pobreza, convertirse en basura humana que está ahí amedrentándonos permanentemente, ¿no? Y esto. Gracias, compañera Marlene. Em, Como agitadora tengo que ir desagitándonos un poquito en este momento para traernos al momento en el que comenzamos a despedirnos. Pero quizás una, ¿vieron esta idea de que un montón de gente, tenemos el privilegio de la alfabetización y un montón de otra gente no, ¿sí? Y hay otras maneras de aprender, ¿no? Aprendemos con las vísceras, aprendemos con las imágenes, aprendemos con la música, con el sentido, y quizás las maneras en las que ustedes, en las que hoy hemos teorizado y pensado la relación con el Estado, los derechos, la acción, la negligencia, la omisión con respecto a políticas públicas, también se comunica de muchas maneras, ¿no? Y se comunica desde la experiencia, desde la carne, desde quizás imágenes, como las imágenes que nuestras palabras van dibujando y que llevamos, ¿no? Nos llevamos con nosotros. Y una de esas imágenes que al menos yo me voy a llevar hoy, que ha resonado en lo que han dicho varias de ustedes, comenzó con Kimei, que dijo, bueno, es un poco lo del flujo y lo del reflujo, y que envías un poco esa energía. La cuestión es que el reflujo no te encuentra donde estabas. Y creo que eso forma parte, sí, de esa creatividad de la que habla Marlene, de la que habla Ivana, de la que habla Kimei, esa creatividad travesti, trans, de reconocer cómo opera el poder y cómo el poder también genera esas condiciones de asimilación a la misma vez que espacios y condiciones de radicalización. Sí, que no nos encuentre el reflujo. Si el reflujo, bueno, la derecha y la ultraderecha lo van a tomar y se van a apropiar, que no nos encuentre allí, que no nos encuentre despolitizadas, que no nos encuentre amarradas de ese pequeño espacio de esa dádiva católica o de ese pequeño espacio donde, bueno, donde nos van a agarrar aislades, desmembrades, como dijo Ivana también, ¿no? Fracturades, sin poder comunicar y traducir en nuestros diferentes proyectos entre comunidades marginalizadas históricamente, y que a veces, al ser marginalizadas, también nos están poniendo como hostiles entre nosotros mismos, ¿sí? Y esta idea de que no nos encuentren donde estábamos me parece clave, y tiene que ver con la creatividad trans, travesti que hemos compartido, hemos escuchado, hemos desarrollado, cultivado con la conversación de hoy. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, vamos cerrando entonces parece que tenemos un anuncio de parte de Cande, y le dejo el micrófono entonces. Ay, no, Cande nos está haciendo acordar un tema. Gracias, Cande. Menos mal, perdón, yo me quedé compenetrada con toda la conversación y ya. Una cosa para todas y todos.
nosotros les compartimos las grabaciones de estos encuentros, que ahora se va a sumar este tercer encuentro. Ya lo conversamos al comienzo, que un poco la Fundación Williams, que es una de las instituciones que nos apoya, nos solicita que en algún momento estos encuentros se hagan públicos en la página del Palais de Glass. Lo que no queremos es pasar por quienes sientan que haya algo que hayan dicho que no quieren que sea público. Entonces, si sería posible darnos una semana para quienes quieran volver a ver el material, quienes piensen que hay algo que les gustaría, digamos, omitir o eso, lo señalen y pongan lo comuniquen a partir de Cande, en lo posible mencionando minutos y segundos de ese momento. Digamos, nosotros vamos a trabajar con un editor que va a poder hacer eso. Entonces, nos parece importante, nada, para conservar un poco el ánimo, digamos, y la libertad con la que cada uno está hablando en estos encuentros, que tengamos como cuidado en que tengamos esa instancia. Entonces, eso les pedimos. Si les parece que es posible que de acá a una semana piensen si hay algo que les gustaría omitir, señalarlo a través de Cande, y entonces nosotros les vamos a pasar esas instrucciones al editor para que cuando empecemos con todo el proceso, digamos, de edición del material, eso se tenga en cuenta. Eso sería. Muchísimas gracias. Bueno. Una nota, una sugerencia que yo haría al respecto es que va a ser más difícil, cuanto más encuentros pasen, va a ser más difícil recordarnos de cuáles son esos momentos. Entonces quizás podemos hacer cada uno, perdón, Sofía, estabas hablando, disculpa. No, para nada, discúlpame. No, estaba pensando que quizás al final de cada sesión podemos en el correo o en el WhatsApp pensar si tuvimos si nos quedó algo marcado, ¿sí? Y hacer una pequeña nota y luego tener presente que tenemos que volver sobre esa grabación porque algo nos quedó que no nos quedó claro como dijimos o como lo escuchamos. Porque si no, si después cuando pasan muchos encuentros va a ser como muchas horas para poner a verse al mismo tiempo, ¿no? Bueno, gente querida, vamos cerrando, entonces nos vemos nuevamente el martes siguiente. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gran abrazo, cuídense, que estén muy bien. Gracias al Palais de Glass. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Felicidades para Marlene que cumplió años. ¡Bravo! Fuerza, Bravo. les abrazo, compañeras. Besos a todos. Chicas, que no se nos Sofi. pierda ninguna, que tenemos que llegar al poder. Acá ya Ay, está. sí, querida. Obvio. Es verdad. Abracitos, que estén bien. Bye. Chao. Gracias. Chao. Recording